¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Les habla el secretario de Capacitación, Guillermo Andrade, aquí acompañado del compañero Julio César Cervantes. Y vamos a hacer en vivo esta presentación que queremos que sea regular con ustedes cada semana. Y vamos a hablar ahora, el día de hoy, sobre el Tratado Transpacífico. Y vamos a referirnos a la reunión que se hizo el día 5 de julio en el Sindicato de Telefonistas con el tema el Tratado Transpacífico y los jornaleros, los megaacuerdos del Tratado Transpacífico y los jornaleros. Esta reunión se hizo a instancias de nuestro secretario general, Max Correa, a fin de que pudiéramos empezar a analizar este tema que es muy trascendente, muy importante del Acuerdo Transpacífico, el Tratado de Libre Comercio, que ya se firmó por todos los países, pero falta aún, en nuestro caso, la firma del Senado mexicano, que va a convocar a consultas públicas para que los interesados puedan alegar lo que a su derecho convenga, sus intereses. Es un tratado trascendente realmente. Ya van a ver ustedes la intervención que les vamos a presentar en esta ocasión del maestro Arroyo Picar, el doctor de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es realmente un hombre muy capaz, un hombre que tiene cerca de 20 años estudiando los acuerdos de libre comercio, se los ha leído todos y me parece que sus tesis son muy trascendentes. Debo decirles que ustedes podrán después leer por escrito su tesis, todo lo que ha dicho él, para que puedan estudiar. Yo les recomiendo que además de ver este video puedan estudiar lo que él dijo. Se los vamos a mandar por correo y se den cuenta de que los conceptos son sumamente importantes. Como se ve, el Tratado Transpacífico está pues pasando de noche, podríamos decir, para nuestro país. Poca gente sabe qué es, en qué consiste y pensamos que va a tener consecuencias pues muy negativas para nuestro país de llegarse a aprobar. Así es de que estoy haciendo la presentación de este video que van ustedes a ver con el maestro Arroyo Picar, que dura 30 minutos, muy interesante, véanlo. Pero yo voy a hacer ahorita algunas referencias al tema laboral, sobre todo, porque el maestro Picar fue algo que tocó de pasadita. Debo decirles a ustedes que el Tratado Transpacífico tiene un capítulo laboral y por cierto que ustedes podrán ver en la página de la Secretaría de Economía, si quieren estudiar el tema del tratado. Está el texto completo en la parte de hasta abajo de esta página de la Secretaría de Economía y podrán entonces hacer un análisis si les interesa verlo con más puntualidad. Tiene en el tema de laboral algunas cosas muy interesantes este acuerdo. Por ejemplo, empieza refiriéndose a los derechos elementales de los trabajadores que fueron suscritos por acuerdo de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en 1998. En estos acuerdos se establecen cosas o derechos, podríamos decir, no cosas, derechos muy importantes. Uno de ellos es el de la contratación colectiva y el derecho también a la asociación sindical. Es decir, estamos hablando de que el acuerdo habla de estos dos temas. Los trabajadores tienen derecho a asociarse, a reunirse, a tener sus sindicatos y a tener una contratación colectiva efectiva. Esta puntualización de contratación colectiva efectiva se refiere sobre todo a los contratos de protección que nuestro país pues es un país que tiene fama de tener todo un sector muy grande de sindicatos, sobre todo muchos de ellos incorporados al Estado, sindicatos que realmente tienen contratos de apariencia.
Es decir, los trabajadores los ignoran, no los conocen y realmente pues está violando un derecho elemental que es este derecho que está contenido en la Declaración de 98 de la OIT. Pero no solamente eso, sino también se refiere al tema de eliminar el trabajo forzoso. Está contenido esto en el TTP. Y cuando hablamos del trabajo forzoso, hablamos del trabajo de muchas mujeres que son obligadas, por ejemplo, a prostituirse, o de los niños que también los hacen trabajar sin pago, es la característica, es un trabajo obligatorio y sin pago. Y debo decirles a ustedes que en el mundo hay 21 millones de personas que laboran en esas condiciones. El número no lo tenemos en nuestro país, pero indudablemente que constituye algo que se puede ver y que existe en nuestro país. Igualmente, la OIT en su declaración 98 dice que se debe eliminar el trabajo infantil. Esto está contenido en el TTP. Y sabemos que en muchas partes se pone a trabajar en los niños, sobre todo en los campos agrícolas. Muchos de estos campos laboran ahí los niños. Y por último, habla también de eliminar la discriminación en el trabajo. Estamos hablando de el caso de que se discrimina a una persona porque tiene una discapacidad, se le discrimina porque tiene un color de raza, se le discrimina por sus preferencias sexuales, y eso indudablemente es algo que debe ser eliminado en todos los centros de trabajo, no solamente de nuestro país, sino de todos los países que han firmado este tratado de la OIT, el Acuerdo 98. Viene una última disposición en materia laboral que es muy importante porque habla de que haya leyes aceptables que regulen los salarios mínimos, las horas de trabajo, la salud y la seguridad. En esto sí estamos pensando en los jornaleros que hay en el país, que no se les paga el mínimo en muchas partes, no se regula el tema de su salud, por ejemplo, el seguro social, no están contenidos. Igualmente no están contenidos en lo que se refiere a las horas de trabajo, no se pagan sus horas extras. Y entonces el TTP trae esta disposición de que haya leyes aceptables que regulen estas materias que se han mencionado. Sobre todo hay que destacar que se habla nada más de salarios mínimos. Bien, pero fíjense ustedes que esto que parece tan bueno y tan necesario, resulta que al final del artículo que menciona estas disposiciones viene una condición, y la condición que trae el TTP dice así: quedan estos artículos bajo la condición de que no afecten el comercio y la inversión entre las partes. Es decir, si se quiere aplicar estas disposiciones, pues tendrán que hacerse siempre y cuando no se afecte el comercio y la inversión entre las partes. Esto quiere decir que si una empresa considera que se están violando los derechos, pero no afecta el comercio entre las partes, pues entonces se puede pasar eso. Se puede pasar que se estén violando estos derechos porque no se están afectando ni el comercio ni la inversión entre las partes. Así es de que esta constituye una condición que realmente viene a echar abajo los derechos tan importantes de los trabajadores, porque tendrán que cumplirse las dos cosas. No solamente que no se afecten a los trabajadores, sino también que se demuestre, ¿verdad?, que el que está violando los derechos de los trabajadores, pues se demuestra que no está afectando el comercio. Si no lo afecta, entonces se pueden violar los derechos de los trabajadores. Bien, con estas opiniones, con esta explicación, entonces vamos
pues a ver lo que dice el maestro Arroyo Picar en su exposición. Ya. Lo primero es, el TTP consolida un sistema global al servicio de las empresas globales o transnacionales, ¿no? El TLC no son propiamente simplemente comercio, facilitar la entrada y salida de mercancías y de servicios. Si fuera eso, diríamos, bueno, negócialo bien, ¿no? ¿Qué dejas entrar, qué no dejas entrar, qué cosas a cambio de eso te dejan entrar? Es un asunto de equilibrio, pero no es eso. Lo que hace el TLC es consolidar una serie de concesiones de superderechos para las empresas transnacionales, que vamos viendo poco a poco, derechos que, digamos, ellos hacen valer en tribunales internacionales, ¿no? Esta amplia red de tratados, ¿no?, de tratados comerciales que tienen por todos lados, ellos mismos dijeron cuando empezaron este proceso, un exdirector de la OMC lo definió con todo el cinismo del mundo, ¿no? Estábamos en la etapa del pensamiento único, cualquiera que pensara distinto, no era que pensara distinto, es que era tarado, ¿no? Entonces ellos lo decían con todo cinismo, ¿no? Porque era lo racional, no había otra cosa. Dijo con todas sus letras, lo que buscamos con estos tratados es crear la Constitución Mundial de los Derechos del Capital. Más cínico no puede ser, ¿no? Primero, derechos solo de una parte, no de los demás, y además solo derechos, no obligaciones. Yo recuerdo cuando estábamos analizando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, en un curso de maestría que yo estaba dando, les planteé a los alumnos que podían pasar el punto sin ir a clases, que encontraban una obligación de las empresas transnacionales en el texto del tratado, ¿no? Sí las hay, pero nadie las encontró, ¿no? Nadie lo encontró. Hay por ahí perdido alguna cosita, ¿no? En realidad, les da derechos, no les pone obligaciones, son derechos que se cumplen porque se cumplen. Todos sabemos que los derechos, no hay la fuerza para hacerlo valer, son derechos de papel, ¿no? Están en las leyes, pero no se hacen real hasta que uno tiene la fuerza para hacerlos valer. Ellos, aparte de que tienen la fuerza para hacerlos valer, los dirimen no aquí, ni con jueces mexicanos, ni según la ley mexicana, los dirimen en tribunales internacionales sobre la base del texto del tratado. No hay ningún otro derecho aplicable más que el texto del tratado. Sin más. En realidad son como una especie, y así nacieron, como un seguro contra cambios democráticos. Se dice, eso nunca se puede probar, que por ahí, por 91, hubo una reunión con think tanks, con tanques pensantes en Estados Unidos, de parte de la Casa Blanca, con una pregunta a sus expertos. ¿Podemos mantener el sistema neoliberal tan benéfico para nosotros? Porque si lo dejas todo a la oferta y la demanda, si lo dejas todo libre, pues va a ganar más fuerte, eso es obvio, ¿no? No, eso no se necesita demasiada inteligencia para saber que si tú pones a todo el mundo a competir sin reglas, sin regulación, etcétera, pues va a ganar más fuerte, ¿no? ¿Podremos mantener este sistema sin gobiernos aliados? Y la respuesta fue no. Con todo lo que habían hecho para imponer este modelo, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el ajuste estructural, todo este tipo de cosas, consideraban que no podían mantenerlo si empezaba a haber cambios políticos en nuestros países y gobiernos de signo distinto. Entonces dijeron, entonces, ¿qué vamos a hacer? No fue casual que esto se les planteara en 91. ¿Por qué? Recuerden el fraude del 88, aquí en México. Entonces, si en México, el país con el control de los movimientos sociales más fuertes del continente, ¿no?, con sindicatos controlados, organizaciones campesinas controladas por el Estado, etcétera, etcétera, el único país, el más obediente, podía ganar un gobierno distinto, pues ¿qué esperarían el resto del continente? Cosa que no se equivocaron, empezaron los triunfos de Chávez, de los Kirchner, de Lula, etcétera, etcétera. Entonces dicen, ¿qué vamos a hacer? El neoliberalismo es una fábrica de pobres
va a generar oposición, eso va a traducirse en cambios políticos y sin gobiernos aliados no podemos mantener este capitalismo salvaje a extremos. Entonces, tratados de libre comercio. ¿Por qué? Porque los tratados de libre comercio son una ley supranacional por encima de nuestras leyes, por encima de nuestra constitución, ¿no? Que tiene la capacidad de hacerla valer realmente, no es derecho de papel, ¿no? Que acota lo que el gobierno o los estados pueden hacer o no hacer. Por eso era correcto cuando decían que era una constitución mundial de los derechos del capital. Una constitución acota lo que puede hacer cada poder, etcétera, 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 ¿no? Nuestros derechos y obligaciones. Eso es lo que buscan con los tratados. Entonces, llegue quien llegue, tiene un margen de maniobra relativamente pequeño, ¿sí? Porque cualquier cosa que haga que viola lo que te planteó en los tratados, te van a demandar internacionalmente, ¿no? Eso es lo que realmente busca. Vamos a ver un poco ahorita después los derechos que les da. Los objetivos geopolíticos que tiene ya en particular el tratado concreto que quieren que ahora que ratifique el Senado. Abiertamente el Congreso de Estados Unidos dice que es más ambicioso que jamás ha soñado. O sea, si con el TLC, con los Estados Unidos no fue mal, agárrense y que Dios nos agarre confesados y aprueba que. Hay una primera cuestión que busca. La OMC, que es la Organización Mundial del Comercio, que se creó en 95, pretendió ser una especie de tratado de libre comercio para el mundo entero. Pero la Organización Mundial del Comercio es una estructura institucional en que cada país es un voto. Y ahí sí se deciden las cosas por voto, con chantajes, presiones, todo lo que se pueden imaginar de cómo se logran los votos adentro cuando está Estados Unidos ahí detrás. Pero finalmente es una institución. Y la OMC no ha logrado avanzar e incorporar todas las cosas que quieren las grandes corporaciones. Ha sido más o menos sistemáticamente bloqueada. Ustedes recuerdan las reuniones en Cancún, ¿no? En el que se inmola un coreano y está parado prácticamente los grandes temas que las grandes corporaciones quieren meter. Entonces, Estados Unidos se empieza a preguntar, bueno, ¿por qué no avanzamos en la OMC? Y contesta, porque ahí tenemos a los países no fanáticos de libre comercio. Ahí están todos los países y cada país es un voto. Entonces no logramos acuerdos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Negociar por fuera de la OMC, acuerdos bilaterales o regionales, como lo han estado haciendo, pero en particular el TTP, dicen, si logramos este acuerdo, vamos a invitar a la mesa de negociación solo a los fanáticos del libre comercio, es decir, a los gobiernos que le dicen que sí a todo, ¿no? Eso es lo que ellos dicen, porque ahora le están diciendo que no a algunos de estos países, pero los que ellos consideraron que podían tener claro. Entonces, como no vamos a tener oposición, nos vamos hasta la cocina en la negociación. Pero estos 12 países que quieren que entre en vigor este tratado, representan casi la mitad de la economía mundial, 40% de la economía mundial. Entonces, si lo firmamos, ¿qué va a pasar? Los demás se van a empezar a adherir, ya no a negociar, porque no quieren estar fuera de las relaciones con el bloque más importante, ¿no? Que representa el 40% de la economía del mundo. Pero entonces ya no negocian, se van a ir adhiriendo, y entonces pues nos olvidamos de la OMC, ¿no? Pero están, primero, cero negociación solo con 12, aspiran a que los demás solamente se sumen, ya no puedan negociar, y además fuera de una estructura con cierta institucionalidad en el que los países votan, ¿no? Bueno, entonces el objetivo en realidad es sustituir el sistema multilateral de negociaciones por el sistema de presiones y acuerdos alrededor de una mesa. Otro objetivo evidentemente es detener el avance de China. Es un tratado de la parte de América que da al Pacífico y la parte de Asia que da al Pacífico, pero sin China. O sea, meterse en su región, aislar a China y tratar de jalarle socios. Y por otra parte, detener la presencia de China en nuestro continente. Hay una pregunta que todo el mundo se hace. ¿Por qué es grave ratificar el TTP cuando ya tenemos tratado con 57 países?
uno más, uno menos, ¿qué más nos da? Dicen algunos, ya perdimos, ya el palo ya está dado, ¿no? Es un poco lo que te dicen. No creo que sea indiferente. ¿Por qué? Uno, porque por la estrategia dentro de la que está metido este tratado, ¿no? O sea, es entrar a vincularnos cada vez más a Estados Unidos, que es la potencia en declive, pelearnos con China, ¿no? En el sentido, me parece que México no tendría por qué comprarte este pleito, primero, como es los tratados de libre comercio. Segundo, por la importancia de algunos países que están en el TTP, que va a tener efectos muy nocivos para México. ¿Por qué? Uno, con algunos de estos países, no voy a entrar al detalle de esto, no somos competitivos y nos van a ganar el mercado de Estados Unidos, ¿no? O sea, al principio, que tampoco tuvo ningún beneficio para los trabajadores, pero lo que nos decían los empresarios es que ganamos mercado en Estados Unidos, ¿no? Pero cada vez Estados Unidos firma tratados con más gente, entonces entran al mercado de Estados Unidos en las mismas condiciones que México, con las ventajas supuestas que le dieron a México, ¿sí? Y ahora van a entrar otros países que en algunos campos son más competitivos con nosotros, como por ejemplo Japón en automotriz, ¿no? Entonces nosotros éramos proveedores de autopartes para la industria automotriz de Estados Unidos, allá o acá, ¿no? Pero ahora va a entrar Japón en las mismas condiciones de libertad, de no aranceles, de no impuestos al mercado de Estados Unidos. No sé, es un ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es importante que no ratificamos el TTP. Y tercero, porque, bueno, este era lo que estaba diciendo, lo anterior es más bien, entran países al TTP con la que hay nuevos productos con los que simplemente no podemos competir. ¿Quién va a competir con el espantosamente feo café vietnamita, pero a precios de nada? No podemos competir, son precios muy bajos, aunque sea de muy mala calidad. Pero ¿a quién le va a comprar Nestlé el café para hacer el café químico este que nos venden? Pues a los vietnamitas, ¿no? Y los cafetaleros, tras de la roya y tras de todo lo que quieran, pues nos va a desplazar Vietnam. O el lácteo de Nueva Zelanda, ¿no? Cuando cada vaquita tiene más subsidio que como 5 salarios mínimos nuestros, ¿no? No podemos competir, ¿no? Bueno, y además porque profundiza lo que se había acordado en otros tratados, ¿no? No es simplemente igual. Bueno, no podemos competir, ¿no? Bueno, y además porque profundiza lo que se había acordado en otros tratados, ¿no? No es simplemente igual. Voy a referirme a algunos temas, que me alargué de esto, pero lo voy a aportar, algunos temas nuevos o que se profundiza con este tratado, a diferencia de TLC con Estados Unidos o el TLC con Europa, etc. Bueno, hay una serie de cosas de propiedad intelectual en que se avanza. Propiedad intelectual son patentes, todo ese tipo de cosas. Particularmente es el asunto de las medicinas, ¿no? Esto va a encarecer enormemente las medicinas que ya de por sí no nos alcanzan, ¿no? Eso es una realidad. ¿Por qué? Porque alarga el tiempo de las patentes, ¿no? De los medicamentos no pueden salir genéricos, ¿no? Mientras la patente está vigente, nadie puede producir medicina genérica, que es más barata, pero sobre todo porque alarga el tiempo de una cosa que llaman los datos de suelo. Para que el Estado autorice que se venda una medicina, hay que probar que no tiene efectos secundarios y que cura lo que dice que va a curar. Y eso son largas investigaciones. Se supone que una vez que un producto con marca, con patente, lleva años en el mercado, 5, 10 años, de 10 años o 15, que se le venció la patente, ya está demostrado ese. Entonces, el genérico, el que va a producir medicina genérica, lo único que tendrá que probar es que es equivalente al producto que ya tenía marca, que ya estaba autorizado. Lo único que tendrá que probar es un laboratorio que tiene exactamente las mismas sustancias en las mismas proporciones.
pero lo que quieren obligar a que vuelvas a poner los datos de prueba de que ese medicamento es inocuo para la salud humana. ¿Sí me explico? Y eso se alarga todavía más el tiempo en que pueda estar genérico. Entonces las medicinas van a aumentar exageradamente. Además que permite patentar la biodiversidad, permite patentar nuestros saberes ancestrales indígenas, cosas que no permitía patentar otros tratados. Bueno, hay una serie de cosas en internet que me salto. Quiero centrarme en esto para ver el contraste con lo que vamos a ver después, cómo quedan los derechos laborales en estos tratados. Para empezar, por inversión entienden todo lo que ustedes se puedan imaginar. Cualquier activo es inversión. Si una empresa consigue una concesión minera, todavía no invierte ni $1, pero ya tiene un papel que le dieron la concesión minera, esto es una inversión ya, es un activo. ¿Sí? Y él lo mete en la bolsa y dice, miren señores, me dieron una concesión de un puerto petrolero maravilloso en México y suben sus acciones, ¿no? Y ya eso se considera inversión, aunque todavía no inviertan en ese lugar. Bueno, se considera inversión en muchas cosas. ¿Qué derechos les dan? Uno, ser tratados como si fueran mexicanos. Pueden demandar al Estado mexicano por cualquier que ellos consideren ellos privilegio a otro por ser mexicanos. Se consideran discriminados si tienes cualquier preferencia a un mexicano. ¿Sí? Ellos son iguales, ¿no? Ahora pobrecitos, ellos se sienten discriminados. También a las mercancías, ¿no? Si hay una preferencia a una mercancía por el hecho de ser mexicanos, te van a demandar por discriminación. Segundo derecho. Derecho a que no se les exija requisitos de desempeño, formas de funcionamiento. Por ejemplo, no se les puede exigir que compren en el país una parte de sus insumos, ¿no? Eso es un requisito de desempeño. Se autoriza la inversión, pero por favor, no por favor, tienes que comprar 10, 15, 20% de los componentes dentro del país. Nada. Y como ningún otro requisito de desempeño. 3. Derecho a ser compensados por medidas públicas, nuevas leyes o cambios en las leyes existentes que disminuyan los derechos otorgados en este tratado. O sea, en pocas palabras, ya no podemos legislar. Cualquier ley o cambio en la ley o política pública, no, que ellos consideren que disminuye los derechos que tienen el tratado, te demandan. ¿No? Te demandan lo que ellos llaman por expropiación indirecta. Yo cuando decidí invertir, me hice la ilusión, soñé que iba a ganar X. Este cambio en la legislación, me cambian las reglas del juego, me estás expropiando la ganancia esperada. Digo, ya quisieran ustedes ese derecho cuando siembras algo, ¿no? Ah, no, porque es que yo soñé que iba a dar 20 toneladas por hectárea, ¿no? Y resulta que no las dio, ¿no? Ah, pero tú has de haberle rezado a Diosito para que no me las dé, entonces tú tienes la culpa, ¿no? Y entonces me pagan la diferencia porque yo soñé que iba a tener esa ganancia. Estoy haciendo chiste, ¿no? Pero quiere decir, te limita totalmente la posibilidad de que el Estado tenga una política pública, tenga intervención en la economía, porque te van a demandar diciendo, espérate, cuando yo llegué aquí a invertir, la regla de juego era no. Si me disminuyes la ganancia, cualquier cosa esta, tú me la vas a pagar con super expropiación. Cuarto, garantía de estabilidad. Es decir, y agua, y esto yo lo dije desde que estábamos en la lucha contra la reforma energética, ¿no? Una vez que abres un sector que antes estaba reservado al Estado para inversión privada, no lo puedes regresar. Es un derecho adquirido. El petróleo estaba excluido de todos los tratados porque la Constitución lo hacía exclusivo para el Estado. Una vez que ya no es exclusivo para el Estado y lo abriste, está abierto. Si lo quieres regresar, te van a demandar, ¿no?
Ustedes imaginen una vez que ya creó derecho, ya hicieron concesiones, ya licitaron pozos, ¿no? Entonces tú después resulta que quieres romper el contrato porque revertiste la Constitución. Te van a decir, ah, muy bien, ya pasó un caso. En Bolivia había un contrato de concesión del agua, de la distribución del agua, no del agua como tal, simplemente de los tubitos para que llegue a tu casa, ¿no? Y de los canales para riego. Bueno, lo primero que hizo la empresa extranjera, subir los precios, entonces se arma un lío, se arma lo que se llamó la guerra del agua, ¿no? Que se levantaron la gente, guerra es un decir, ¿no? Pero fueron movilizaciones impresionantes. Sube Evo al poder y dice, perfecto señor, se rompe el contrato, tu empresa se rompe el contrato. Sentémonos a negociar daños y prejuicios, ¿no? Si yo rompo un contrato, pues hay una penalidad, obvio, ¿no? Y entonces, perfecto, vamos a ver cuál es la penalidad por romper el contrato. Todavía no inviertes ni un centavo, así que no me vengas con cosas. ¿Qué le dijo a la empresa? Penalidad, daños y prejuicios, la ganancia esperada de los próximos 10 años, como dice el Tratado de Libre Comercio que tenemos firmado contigo. Entonces pongan a ustedes a cualquiera que gobierne este estado, que rompa un contrato petrolero y que le digan, perfecto, me debes la ganancia esperada de los próximos 10 años. Y vean si no es que estos tratados limitan la capacidad de los estados de hacer cualquier cosa. Pero igual para la agricultura, ¿no? Una política pública, apoyos, etcétera. Ah, no, pues es que sí, limita totalmente. Por eso se llama Constitución Mundial de los Derechos del Capital. Quinto, derechos a que las empresas públicas no signifiquen una competencia desleal para cualquier empresa privada. Que la empresa pública tiene que comportarse igual que una empresa privada. ¿Sí? Es decir, guiada por criterios de oferta y demanda, máxima ganancia. Sexto, el derecho a demandar a los estados en tribunales de arbitraje internacional y que no se les apliquen las leyes nacionales, sino el tratado. Es decir, en las demandas la única ley aplicable es el texto del tratado. ¿Por qué? Porque no es un tribunal, es un árbitro. Y el árbitro lo único que hace es decir, a ver, ustedes firmaron esto, Estados Unidos, México, ¿no? Firmaron esto. Yo lo único que voy a ver es quién de los dos se lo está cumpliendo y quién no lo está cumpliendo. Aquí no me vengas, es que mi ley, no señor, tú firmaste un contrato, por decirlo así, ¿quién de los dos está cumpliendo? Punto, no hay otra ley aplicable. Eso es muy grave. 7, el derecho a sacar capital cuando le dé la gana, libre flujo total y absoluto de capital. Y octavo, en cambio, pues, esto es muy interesante, en cambio no se les aplica obligaciones socioambientales. Toda la parte laboral, ambiental, etcétera, 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 es voluntaria, ¿no? Es recomendación y no hay mecanismos para hacerlos valer. Es muy importante, tuvimos una reunión en el pleno de la OMT el otro día, no tocaba el tema laboral, pero algún compañero del pleno de la lista me decía que bueno, pero que obligaban a que México ratificara los acuerdos que no ha ratificado de la OIT, ¿no? Y esto es muy engañoso. Le dejé a Pamela un texto de análisis del articulado del capítulo laboral del TTP, en el que muestra que realmente no es verdad. Tienen una primera enunciado diciendo que sí, que todo el mundo se va a tener a la declaración de la OIT de 1998, pero expresamente excluye los 8 acuerdos, solo la declaración, y excluyen las normas técnicas y excluyen un montón de cosas. Entonces se queda en puras bonitas palabras, ¿no? Pero bueno, ahí está el análisis técnico como para que se tenga en cuenta, porque la propaganda gubernamental esa ventaja tiene, ¿no? Que México se va a obligar a todos los acuerdos de la OIT. En realidad, toda la parte social, ambiental, social, laboral, queda a la responsabilidad corporativa, ¿no? A los derechos, digamos, voluntarios, ¿no? No son obligatorios. Se supone que del TTP
tiene un mecanismo de solución de controversias, pero ahí hago el análisis de que eso en realidad va a ser inaplicable, ¿no? Queda en realidad como buenas intenciones. Bueno, para que quede lo que realmente a ustedes les interesa más, que es la parte agrícola de los jornaleros, la voy a parar aquí. Solamente ya enuncio los títulos. Hay una serie de derechos de las empresas respecto a las empresas públicas. Hay una serie de temas sobre las semillas, que sí es para ustedes muy importante. Digamos, lo que pretende en un discurso de mejorar la productividad y la calidad de los alimentos es llevar a que todos puedan usar semillas mejoradas, no necesariamente transgénicas, ¿no? Pero sí semillas mejoradas. No llegan tan lejos, pero es fácil que los tribunales lo interpreten así, como pasó en Colombia. Despuésito de que aprobaron el TLC con Estados Unidos, prohibieron el uso, ya fue como una ley interna, prohibieron el uso de semillas no mejoradas. Esto quería decir que el campesino no podía guardar semillas para sembrar el año siguiente, o podía intercambiar semillas entre nosotros, ¿no? Entre campesinos. Ahí se llegó al extremo de llegar con máquinas a destruir las semillas. Por una ley interna, pero que en realidad en Colombia se presentó como la ley para poder aplicar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ¿no? Destruyeron las semillas originarias, para que tuviera que comprar semillas mejoradas, ¿no? Aquí te meten a que tenemos que firmar una serie de acuerdos para poder ser parte del TTP, que se meten con la biodiversidad, etcétera, etcétera, y que se acerca a esto que pasó en Colombia, y que es posible que a la hora de la hora en los tribunales acaben de interpretarlo como lo interpretó Colombia, ¿no? Me parece que especialmente peligroso. Bueno, iba a hablar también de cómo se está organizando para enfrentar el TTP y de, digamos, ver la otra cara de la moneda, de que sí es derrotable el TTP, pero se lo dejo a Alejandro para que lo hace después de tratar la parte agrícola. Bien, compañeros, pues ya vieron ustedes la participación del doctor Arroyo Picard sobre el Tratado Transpacífico. Él realmente ha dicho cosas que son para sacudirnos, como esa de que el Tratado Transpacífico es una constitución que establece los derechos del capital, y nada más derechos, no obligaciones. Así es de que imaginen ustedes, ya se trata, como nos dijo él en su exposición, de una norma supranacional que estamos, si se aprueba, que lo aprueba el Senado, estamos obligados a cumplir nosotros y todos los países firmantes, pero ya quien va a regular el cumplimiento y las disputas, las diferencias sobre esa norma, no son nuestras autoridades, no es la Suprema Corte ni los jueces de distrito, sino que van a ser árbitros internacionales los que ya no van a ver qué dice nuestra norma, van a ver qué dice el tratado, ya eso se van a tener. Y si se está violando, o cumples o tienes que indemnizar. Y se ha pagado sumas muy fuertes, otros países han pagado sumas muy fuertes por esa indemnización. Así es de que creo que realmente vale la pena que hagamos conciencia de que este tratado transpacífico va a tener serias repercusiones negativas en la vida de nuestro país y tenemos que analizarlo a fondo. Vale la pena que con esta presentación que grabó Julio César Cervantes de la CCC, compañero que siempre nos acompaña en las grabaciones, que con esta grabación se inicie la reflexión y podamos ver qué es lo que tenemos que hacer para resolver si
le pedimos al Senado que lo rechace o que haga reservas a ese tratado. Muchas gracias por los que nos vieron, nos escucharon y esperamos seguir sirviéndoles a ustedes. Gracias.